Muy buenas noches a todos. Les habla Jeremy Gamarra, director y presidente del Círculo de Estudios e Investigación de Marketing. Les doy una cálida bienvenida a nuestra página de Facebook. El día de hoy, como ya estuvimos publicando ayer y anteayer, hablaremos de un tema que se relaciona con nuestro mundo, con el de la mercadotecnia, claro está. No obstante, no es un tema que se limite o encierre solamente una ciencia, sino que tiene un amplio alcance y llega a entrelazar a varias carreras y a distintas disciplinas. Por lo cual, estoy seguro, no solo le servirá a los estudiantes de marketing que nos están viendo, sino también a todos aquellos futuros profesionales de diversas carreras que llegaron a converger aquí con nosotros. El tema en cuestión es gestión de proyectos. Y en esta ocasión estamos encantados de presentarles a Brian Puelles Olivares, quien nos enseñará con bastante tino y exactitud sobre tan preeminente tema. Él es ingeniero industrial, especializado en áreas comerciales y de finanzas, es banquero con amplia experiencia brindando asesorías a empresas de diversos rubros y además también es especialista en análisis financiero, gestión de portafolios, así como en la proyección de planes de rentabilidad. Por último, también posee estudios en la Escuela de Negocios Centrum de la Pontífice Universidad Católica del Perú en Master of Business Administration, con aplicaciones, entre otras cosas, en finanzas corporativas, metodologías ágiles, marketing, dirección estratégica, economía y ética. ¿Cómo estás, Brian? Estamos de verdad muy contentos, muy felices de tenerte aquí con nosotros. Gracias por aceptar nuestra invitación. Hola Jeremy, hola, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Gracias por la invitación. Para mí es un placer poder conversar con ustedes, poder conversar un poco sobre los temas que han puesto en su agenda, el tema de gestión de proyectos, y encantado de nuevamente la invitación que me han hecho a este grupo de estudios, que es importante también para los estudiantes, para todos poder tener esta comunicación directa con profesionales que están en la cancha para un poco curiosear, ¿no? En verdad, de qué se compone el mercado, qué es lo que en verdad se ve, qué es lo que en verdad se evalúa y un poco estar preparados, ¿no? Es un poco ese conversatorio lo que vamos a realizar ahora. Bien, bueno, antes de darte el pase, me gustaría manifestar que al final habrá una pequeña ronda de preguntas. Entonces, a todos los que nos están viendo en estos momentos, son totalmente libres y los animo a que puedan comentar cualquier duda respecto al tema que, bueno, Brian va a estar exponiendo y vamos a estar recopilando esas preguntas y las va a ir respondiendo al final. Entonces, sin nada más que agregar, Brian, te doy cordialmente el pase para que puedas comenzar. Genial. Hola con todos nuevamente. Yo me voy a presentar un poco más. Yo soy Brian Puelles Olivares, tengo ya 30 años, soy egresado de la Universidad Andina, soy ingeniero industrial, terminé el 2014. Luego de eso tengo una maestría en Centrum, que ahora se finaliza en junio del próximo año. Aparte de esto, he podido tener mayor acercamiento, información complementaria en gestión de proyectos, recursos humanos de la Universidad de Arizona, Estados Unidos, un curso de decisiones estratégicas de la Católica de Chile y también ahora último unos cursos de liderazgo y de gerente responsable de Account Manager. Entonces, esto es un poco lo que me refuerza y a nivel de experiencia, yo primero inicié como asistente de proyectos en una empresa del FONAFE que es EGEMSA. La mayor parte de mi trabajo la he desempeñado en el Interbank, soy funcionario de negocios. Esto lo he realizado durante los últimos 6 años, atiendo empresas con perfil mediana y gran empresa que facturan de 3 a 100 millones de soles anuales entre los departamentos de Cusco, Puerto Maldonado, Abancay. Este es un poco el negocio que tenemos y bueno, ya actualmente me encuentro ya laborando en otra empresa que es Mercado Libre como ejecutivo senior del Cash Management, un poco de lo que es ya la punta de lanza, ¿no? Todo lo que es la vanguardia de la tecnología de la billetera digital, el wallet, entonces que es la vanguardia de todos los negocios, ¿no? Un poco con el tema de proyectos.
Yo les quería comentar, sé que el tema es ambicioso, sé que el tema se compone de bastantes cosas. Hablar de gestión de proyectos conlleva bastantes áreas, bastantes profesionales, eh, pero un poco la idea acá es tener un conversatorio y cerrar puertas, ¿no? En verdad, para tú poder tener un tema de proyectos, necesitas un grupo multidisciplinario de profesionales que se encargue de apoyar en diversas áreas, especialistas en distintas ramas, inclusive un proyecto pues es tan distinto a otro. Hay proyectos, como saben, logísticos, de manufactura, de e-commerce, de plataformas digitales. Entonces, son muy distintos unos a otros. A nivel de proyectos, lo que se puede manejar siempre hay etapas de los proyectos. Se comienza con una evaluación, con una ejecución y luego con la viabilidad. Entonces, en línea con eso, yo no voy a hablar tanto de bastantes casos, porque hablar de proyectos es muy extenso. Más que todo, vamos a cerrar puertas en este conversatorio, que es lo ideal, es conversar, intercambiar opiniones para poder responderlo con la mayor claridad posible las dudas que tengan. Entonces, lo que yo he enfocado un poco en la parte de mi exposición es alineado a si hay distintos proyectos, si hay distintas facetas que requieren de distintos profesionales, es agarrar el común denominador de todas estas, que son las finanzas. En verdad, sea cual sea tu proyecto, siempre vas a necesitar tener una lectura o un acercamiento a los estados financieros. Esto es importante porque de acá tú vas a poder ver si es que en verdad tu negocio es viable, es rentable y es sustentable a través del tiempo. Eso es lo que un poco les voy a comentar. No sé a nivel de la carrera de marketing cuán profundizados están en el tema de ciencias económicas financieras, pero que sí es un tema importante debido a que en el día a día lo van a tener que ver. Entonces, bueno, en el tema de la gestión de proyectos, siempre cada persona en las carreras que somos, vamos con aspiraciones de poder ser gerente, de poder ser, crecer dentro de la empresa y no vamos a entrar en verdad a crear un nuevo proyecto, no vamos a entrar a descubrir la pólvora, no vamos a empezar a deshacer y empezar a crear todo nuevo. En verdad, todo ya está establecido. Es bien difícil que una empresa grande no tenga todo mapeado y en verdad la pauta de cómo vamos a hacer. Entonces, más allá de un apoyo corporativo, lo que a mí me interesa como estudiante que sigo siendo es también fomentar que cada uno de ustedes pueda sacar un emprendimiento, que va a ser un pequeño proyecto en el cual ustedes puedan tener un mayor acercamiento, puedan empezar a generar eso de generar empresa y con generando empresas se genera un país. ¿No? Entonces yo tenía algo preparado para ustedes, un poco el lineamiento de lo que yo veo en mi día a día, que es el común denominador, como les había dicho, que es el tema de las finanzas. Entonces les voy a compartir mi pantalla. Segundo, por favor. Ya, ok. No sé si ya alguien me puede confirmar si se ve. Sí se logra visualizar, Brian. Ya. Un poco con esto, ¿no? Del tema de las finanzas, que es mi especialidad. Sí es importante que tengan un poco de claridad y visibilidad sobre este tema, debido a que yo ya le he visto que todas las carreras, y como el gerente que todos esperan llegar a ser, van a tener que, siendo la carrera que sea, tener visibilidad y lectura sobre los estados financieros. Es importante para saber cómo va tu empresa, cómo va tu negocio y qué es lo que les depara. Este es un estado financiero, les quería mostrar esto. Esto es lo que reviso siempre al iniciar con la evaluación del diagnóstico de una empresa para poder determinar qué tanto te puede ayudar en el proyecto, qué es lo que necesitas. O sea, en mi posición de banco, qué es lo que necesitas de mí. Entonces, lo que nosotros vemos a líneas generales es la antigüedad del ejercicio. Si ustedes pueden ver en la pantalla, yo tengo un estado financiero que muestran años de la empresa, ¿no?
Muestro el estado financiero de 2018, 19 y 20 y un corte 2021 que me permite proyectar en lo que va del año. Entonces, al yo tener esto, puedo tener una lectura de cómo ha ido la empresa, cómo le está yendo, cómo está ganando. Entonces, nosotros acá tenemos lo que son el tema de las ventas. El tema de las ventas es lo principal es el corazón de, creo, de todas de cualquier compañía, de qué tanto se vende y eso como ustedes especialistas en marketing es lo que van a intentar llegar, es el eslabón que van a tener, que van a terminar de fianzar entre el público, el consumidor y su compañía, ¿no? Y acá van a ver reflejado cómo es que está llegando su producto al mercado, cómo es que llega al público consumidor, a su público objetivo y qué tanto les cuesta vender este producto. En el estado financiero tenemos que son las ventas, tenemos el margen bruto, tenemos el margen de evita. Entonces, estos indicadores son los que a nosotros nos ayudan para evidenciar cómo va un negocio o una empresa. Eh, Acá un poco, ¿qué es lo que me dice la empresa a nivel de estados financieros? Teniendo una lectura a nivel horizontal, viendo desde el 2018, veo que es una empresa, esto para aclarar está en unidades de miles de dólares, entonces acá estamos hablando de 9 millones de dólares, 12 millones de dólares, 9 millones de dólares, es una empresa de Cusco. Esta empresa se dedica a comercializar lo que son productos de consumo masivo. Inició la empresa distribuyendo licores, que su público objetivo fue el tema de apuntar a los karaokes, a las discotecas, porque el mercado de licores está muy competitivo, entonces uno tiene que determinar a qué público objetivo voy a ir. Entonces la empresa empezó atendiendo a karaokes, a discotecas, a esto donde no había tal vez tanta competencia como si lo había abastecer a un supermercado, abastecer a estos grandes retails. Entonces, la empresa inicia en el 2014 y ya desde el 2014 de empezar a vender, bueno, poco o casi nada, la empresa empieza a vender y empieza a tener un crecimiento exponencial en las ventas. Y acá me sale un cortado y llegamos hasta el 2018, donde la empresa en 4 años ha llegado a vender 9 millones de dólares. Entonces tú te preguntas, oye, no en un año, sino en 4, yo he podido llegar a vender más de 1 millón de soles, lo que tú podrías tener un indicador de que voy bien en mi negocio, ¿no? Entonces, acá tenemos un poco de cómo ha ido el crecimiento del negocio y hay situaciones que tenemos que evidenciar acá. Por ejemplo, la empresa ha tenido un crecimiento constante los 2 últimos años y el último año 2020, ¿qué pasó el último 2020? La economía se contrajo. Se contrajo a niveles de la emergencia sanitaria, se contrajo por el tema de la pandemia y existe una contracción de las ventas. ¿Qué puedo yo hablar de acá? Que el mercado, que el sector que consume las bebidas alcohólicas se cerró porque se cerraron los eventos, ya no hubo discotecas, entonces el cliente tenía que mover su estrategia. Entonces, ¿cuál es el proyecto que inició en el 2020 y 2021 de esta empresa? Yo les comento que vio una ventana de oportunidad, un negocio logístico que ya distribuía productos de consumo masivo como son los licores. ¿Qué otro podría ser que podría vender durante la pandemia y no perder todas también asumiendo las obligaciones que tiene y sin perder la clientela que ya tenía o la cobertura? Entonces, un poco lo que nosotros hemos hecho como asesores financieros de esta empresa es ayudar a ver el tema de que la capacidad de distribución que tenía, la cobertura, los clientes. Entonces, aprovechando la capacidad logística de esta empresa, nosotros hemos asesorado al cliente y hemos brindado el tema de la red de contactos para que empiece a distribuir productos de consumo masivo, pero a nivel de productos de aseo, aseo personal, aseo del hogar, los alcoholes y medicamentos, que era una oportunidad de negocio, una ventana de oportunidad que uno debía aprovechar. Si ya tengo la cadena logística, ¿qué puedo hacer para reemplazar este hueco, este forado que me está dejando? Entonces, es una de las estrategias que ya hemos aplicado con el cliente. De 12 millones bajó a 9 millones o casi 10 el 2020 y al corte del 2021 ya proyecta cerrar con un crecimiento del 7.5. Pero ¿qué más veo acá? Veo indicadores de cuánto gana la empresa. Eso es principalmente lo que yo tengo que ver.
¿Qué pasa en el análisis financiero? En el análisis financiero, yo lo que tengo que hacer es cómo va mi empresa, cómo va ganando y qué tanto más yo puedo asumir, qué tanto más me puedo apalancar, o sea, endeudarse con bancos para poder empezar a generar proyectos. Entonces, como digo, no sé a qué profundidad estarán viendo el tema de estados financieros, pero ligeramente yo podría decir que la empresa, este margen EBITDA, es lo que la empresa está ganando anualmente. La empresa gana anualmente $355,000. Entonces, yo para empezar a entablar un nuevo proyecto tengo que saber con cuánto me puedo apalancar, cuánto dinero, financiamiento yo necesito para iniciar un nuevo proyecto. Entonces, estos son uno de los indicadores que yo veo, la solvencia y la rentabilidad. Entonces, más allá de evaluar el histórico, nosotros nos encargamos de crear esto, ¿no? Son flujos de caja. Estos flujos de caja son importantes. Acá ya tenemos lo que son las ventas, el margen que tiene la empresa y la utilidad también del ejercicio. Entonces, lo que nosotros hacemos es proyectar cuánto va a vender la empresa basándonos un poco en lo que ya hizo, ya realizó. Esta tabla está en miles de soles y lo que va a seguir logrando. Entonces, nosotros, ¿cuáles son los criterios para yo decir, es el momento de emprender, es el momento de cambiar de estrategia de negocio e iniciar un nuevo proyecto? Cuando nosotros vemos que nuestro producto tiene llegada, cuando tenemos la capacidad logística, cuando tenemos el atractivo y el nivel de ventas y publicidad. Entonces, a nivel de eso y con los indicadores del mercado, ¿qué quiere decir indicadores del mercado? ¿Cuánto va a seguir la empresa? Esto nosotros lo podemos obtener del BCR. El BCR siempre lanza tablas estadísticas de lo que va a crecer el sector económico donde estamos trabajando los siguientes años. No, estos son estudios que se hacen con otros indicadores, otras variables que ya vienen de otras fuentes. Entonces, un poco lo que hemos alineado acá. El producto de consumo masivo es un producto demandado en la Plaza del Cusco, en el sur. Alineado con esto, ¿cuánto proyecta el BCR crecer? Entonces, nosotros tenemos que utilizar también estos indicadores según el formato que deseamos emprender o deseamos invertir un poco más. Porque yo no puedo decir que voy a invertir cierta cantidad de dinero de la cantidad de monetizada que puedo llegar a generar por año si es que el sector donde estoy trabajando no va a crecer. O sea, tú no puedes crecer en contra del sector económico. Como por ejemplo, yo tengo un restaurante, tengo el tema de comidas, soy un restaurante turístico y se está recuperando, va a haber un rebote económico este año y el siguiente. En verdad, este año ya lo está viendo, ya está existiendo, ya se está visualizando esto, pero si yo soy una cadena de restaurante turístico, yo no puedo decir que invirtiendo más voy a ganar más. Tú inviertes más sabiendo que vas a tener una demanda, sabiendo que va a haber la clientela, el público. Entonces, ahorita el PBI del sector turismo no proyecta crecer los niveles que siempre ha estado. El PBI turismo ha sido fuertemente golpeado durante la pandemia, que ha quitado la recepción de los turistas. Un driver que yo podría considerar acá cualitativo es, por ejemplo, el Perú va a abrir sus barreras, cosas que ustedes tienen que empezar a comprender. Aparte de la parte cuantitativa, es el Perú ya se está vacunando, otros países se están vacunando, las fronteras se están abriendo, se puede viajar al extranjero. Considerar acá cuál es una debilidad. Siempre tienen que ver las debilidades, una matriz FODA que les ayude a ver el entorno donde van a decidir invertir su capital. Eh, por ejemplo, ver en la parte cualitativa, si bien ya está viendo las vacunaciones, ya está viendo el tema del incremento de los vuelos internacionales, o sea, el público, que digamos, el público objetivo son los extranjeros de Estados Unidos, ellos tienen deseo, tienen apetito de llegar a Perú. Tú te preguntas, entonces una debilidad vendría a ser que no, porque si bien está abriendo, Perú es uno de los lugares que ha sido catalogado como los más impactados por la pandemia, que menos han podido controlar. Entonces, al yo tener la intención de poder eh, invertir más en mi negocio de cadena de restaurantes, yo sé que no voy a tener la llegada. Entonces, esos drivers son a considerar cuando tú vas a decir invertir en un proyecto, porque vas a tener que evaluar la solvencia del negocio.
y ver cómo te va a ir. Otro dato interesante son los ratios financieros. Acá les voy a mostrar uno, que es el EBITDA sobre servicio de deuda. Como les había dicho, esta parte del EBITDA es lo que gana la empresa, ¿no? Y el servicio de deuda es lo que la empresa tiene que pagar obligado siempre dentro del año. ¿Cuáles son las cosas que tiene que pagar una empresa dentro del año? Tiene que pagar su deuda bancaria, la que se vence dentro de los 12 meses, tiene que pagar el impuesto a la renta, tiene que pagar las diferencias por tipo de cambio que le hayan afectado. Y bueno, en realidad es más que todo eso y el interés asociado a la deuda bancaria. Entonces nosotros tenemos una ganancia sobre el servicio de deuda, lo que va la empresa a pagar durante el año. Y acá tenemos este número, en lo que van de a partir del 2021, el cierre de 2021 en adelante. Tengo estos números. Yo les comento qué significa estos números, la lectura, qué eso nos brinda los estados financieros, interpretar a la empresa y cómo le está yendo. A nivel de estados financieros, yo veo que esta empresa tiene el primer año 2021, tiene 0.5, al siguiente 0.1, 0.1 y así. Que veo acá que está por debajo del 1. Cuando tengo estos indicadores, quiere decir que la empresa no está tan solvente como se creía. A pesar de tener una empresa millonaria con ventas crecientes y que ha visto una oportunidad de negocio para sobresalir en el 2021, no está bien. A términos un poquito más cuajables, ¿qué decimos acá? Que si estos números estarían como estos años, ¿no? Que está por encima de la unidad, nosotros diríamos 2.5 quiere decir que de cada 2 soles de ganancia, tú pagas 50 céntimos de deuda o de obligaciones que tú tienes que pagar dentro del año. Entonces tú estás 2.5 por encima de la obligación que tú tienes. De igual manera para el siguiente año, 4.4, 4 soles de ganancia por 40 céntimos de endeudamiento. Y así los siguientes años, pero acá ya baja. Cuando está el decimal, está por encima del cero, quiere decir que tu deuda es mayor en ese porcentaje al dinero que a ti te ingresa, la ganancia. Entonces, son un poco de los indicadores financieros que nosotros vemos a nivel de si la viabilidad del proyecto existe o no existe. ¿Eres calificado para seguir endeudándote o no? Otras cosas que vemos también es tu generación rápida, el activo, el ratio capital de trabajo, que es tu activo corriente menos tu pasivo corriente. Esto te permite ver si la liquidez, la manera de que tú puedes hacer dinero rápidamente, compensa también la rapidez con la que tú tienes una salida de caja, como por ejemplo pagar tu planilla, pagar a tu personal, y pagar a bancos. Entonces, este ratio también me muestra con indicador. Si es positivo, es un buen indicador, es una buena manera de interpretar a la empresa porque nos dice que lo que genero es más de lo que yo tengo que pagar dentro del año. Esas cuentas por cobrar son mayores a mis cuentas por pagar. Entonces, esto es un poco de lo que los estados financieros nos pueden ayudar a interpretar cómo va el negocio, cómo va la empresa. Y nosotros proponemos acá normalmente cuánto es lo que la empresa se va a financiar. La empresa viene, ¿sabes qué? A un tema de necesidad, yo necesito personal, necesito gente, necesito invertir, mejorar mi local, homologarlo a las necesidades de mis clientes y eso me va a costar X monto. Entonces, es que ese X monto distribuido en el tiempo que tú vas a pagar, ese apalancamiento que vas a tener, es lo que nosotros averiguamos en estos indicadores, ¿no? Y que también le va a ir tomando en cuenta las obligaciones que ya venía arrastrando, otras deudas, financiamiento de activos, créditos reactiva, son cosas que nos ayudan a determinar cómo va la empresa. Entonces, esto es un poco a líneas que un poco más eh, exhaustivas, exclusivas, la revisión, y que como consejo, ¿no? Yo sí he tenido que ver casos de varios compañeros de otras carreras, de otras especialidades que han tenido que estudiar finanzas para poder entender cómo va el negocio. Nosotros no podemos agarrar y decir este proyecto va a entrar de tal manera y va a tener tal impacto, pero hay que cuantificarlo. Necesitamos cuantificar cuánto va a ser el tema de la rentabilidad del negocio, cuánto nos va a dar, cuánto nos va a costar, en cuánto tiempo vamos a recuperar. Hay otros indicadores mucho más finos que,
que manejan otras especialidades. Obviamente el especialista es el que ve, pero como el gerente que esperamos llegar a ser, por el cual nos estamos preparando y capacitando, es poder tener lectura sobre esto para poder tener la toma de decisión correcta y poder recomendar la mejor situación para la empresa si es el momento de invertir o no. Al momento de invertir es hacer el proyecto, es meter mejoras, instalaciones, bueno, lo que vaya a hacer, depende del giro. Como digo, ¿no? El común denominador de todo esto son los estados financieros. Las finanzas siempre nos llegan a decir el diagnóstico de la empresa y podemos determinar cómo le ver en los siguientes años de una manera moderada. Siempre tenemos que evaluar cómo va el negocio. Pero más allá de eso, también yo les hablo como un estudiante, bueno, como un estudiante que en época de pregrado, yo también tuve un espíritu emprendedor. Yo tuve dos emprendimientos y ahora tengo uno nuevo en la maestría, que lo estoy haciendo con otros compañeros, que yo he buscado que sea de la mejor manera, así ellos de igual manera, que cada persona pueda potenciar al otro. Siempre tiene que ser un equipo multidisciplinario donde cada especialidad sea la indicada para lo que el negocio que tú estás implementando. Un poco de las indicaciones que yo les doy para más allá de entrar a una empresa corporativa y entrar a conocer la metodología y aprender, canchearse de cómo es lo que se está haciendo, qué proyectos y con qué frecuencia los hacen, es que ustedes también empiecen a hacerlo. Eh, Hay varios proyectos que se pueden asociar con otros tipos de carreras y empezar a conocer e inspeccionar el mercado y ver qué necesidad hay. ¿Cuál es el problema? Es como una tesis. ¿Cuál es el problema en esta situación y cómo lo resuelvo? De igual manera, yo cuando voy a hacer una empresa y como futuros líderes que vamos a hacer, es empezar a ver si mi empresa, más allá de tener un apetito de lucrar, de generar rentabilidad, que obviamente ese es el interés, también tiene que tener un interés de lidiar o resolver un problema social o ayudar con el impacto medioambiental. Todas las empresas están migrando a formatos ecoamigables, también 100% digitales, y que ayudan con una problemática. El tener un tema de responsabilidad social es importante, porque si no lo hacemos nosotros, si no tenemos ese ímpetu, esas ganas de poder empezar a generar una empresa con responsabilidad, ¿quién lo va a hacer? ¿No? Entonces, también demuestra mucho nuestro perfil, de nuestro carácter como gerentes, como dueños de empresa, y cómo va a seguir esto en los siguientes años. Y en verdad, ese ejemplo se arrastra. Eh, un poco les voy a retransmitir los consejos que yo puedo rescatar en el camino como para poder emprender. Una de las indicaciones es, bueno, sí, tienes que ver un negocio rentable, que sea de demanda, que tenga esa demanda del público, un producto que no exista. Tiene que ser un negocio trampolín. ¿A qué me refiero con negocio trampolín? Tiene que ser un formato pequeño, siempre va a iniciar así, con un modelo de negocio viable que se pueda manejar y que tú puedas repetir ese mismo formato en otra localidad, en otra plaza, en otra zona. Normalmente eso tiene, como dije, es un modo trampolín que tú puedes replicar ese mismo modelo. También ideal es hacer una ruta de éxito. Cuando tú empiezas a entablar tu proyecto, tu emprendimiento, siempre tienes que, es la prueba y el error, es un trabajo de hormiga donde uno tiene que empezar a investigar cómo hago esto, cómo lo otro, me apoyo en otro profesional, empiezo a investigar un poco más y van a haber errores, pero lo importante acá es poder salir rápido de este error, es poder solucionarlo rápido. Está permitido equivocarse, pero lo importante es saber solucionarlo lo más rápido posible. Una vez que nosotros hayamos comprendido el error y cómo solucionarlo, nosotros vamos a estructurar una línea de tiempo que lo que era fluctuante vamos a poderlo tener lineal y vamos a decir, acá en estos puntos vamos a saber qué hacer, vamos a saber qué hacer en qué momento. Y una vez que tengamos esta ruta de éxito, es el momento de replicar el negocio, ¿no? En el formato trampolín. ¿Cuál es un formato trampolín? Lo más conocido es un Starbucks, ¿no? Han conocido cómo es la metodología, han conocido
lo pequeño, a qué público tienen que atender, pensaron de que qué necesita esa persona. No quiere el café rico o no quiere, digamos, tener, me gusta este sabor, me gusta el otro, sino han estudiado el nivel de mercadotecnia un poco más allá de eso. Lo que ellos van es a sentirse cómodos, a sentirse cómodos. Van a eso. ¿Por qué tienen ventanas grandes? Porque quieren que los vean. El nivel de Starbucks significa un tema de hasta de clases sociales, un tema de capacidad de adquisición, es un tema de que yo puedo darme este gusto, entonces las ventanas grandes, el sillón es un formato de negocio pequeño, pero que han podido entablar la línea de la ruta de éxito, ¿no? ¿Qué nos funciona? También, si se dan cuenta, han estudiado más allá del marketing y han descubierto, oye, no vendemos ningún paquete como digamos en un fast food. Te vendo tu hamburguesa con tu gaseosa, sino todo lo venden individual. Porque ¿qué han estudiado ahí? Que mientras más cómodo se siente el consumidor, más va a consumir. Es por eso que todo lo ponen por separado. Entonces, han estudiado, han hecho su ruta de éxito y han empezado a replicar ese mismo negocio. Ese negocio ya viene desde hace tiempo, ya tiene una espalda grande. Starbucks es muy conocido en todo lado donde, ¿verdad? En todo lado donde tú vayas, siempre va a haber un Starbucks. Entonces, lo que nos tocaría hacer a nosotros como futuros líderes es qué se puede hacer, pero qué es lo que está pidiendo el mercado. Lo que está pidiendo el mercado son empresas ecoamigables, con productos reciclables. ¿Qué más se está viendo? Se está viendo el tema de que la persona se empieza a cuidar más, ¿no? La persona se empieza a cuidar más, cuida su alimentación, ver una empresa que pueda ayudar a dar ese tema de servicio, comida balanceada, combinar su trabajo con nutricionistas experimentados que conozcan sobre eso y empezar a conocer cuánto es el precio del mercado. Ok, el precio del mercado es este, yo puedo ser competitivo y entrar con un poco menos. Esa es mi estrategia de penetración y cuántos son mis costos, cuánto es mi precio unitario y en verdad, y eso, esas ventas, esos costos y lo que tú proyectas de tener de ingresos, plasmarlo en el estado financiero, ¿no? Eso te va a ayudar a tener una claridad y estar ordenado en cómo puedes tú seguir si el negocio es rentable o no, si es viable y si es sostenible. Son cosas que tenemos que considerar. Otra cosa es también importante, oye, ¿cómo inicio yo el negocio? ¿Cómo empiezo a generar yo esta parte del emprendimiento? ¿Cómo hago? Otra recomendación que yo puedo dar es normalmente el capital que vaya a venir, que puede ser de un socio o de varios, y en verdad puede ser de varios, hay que quitarle el miedo a trabajar en sociedad. Trabajar en sociedad es lo más rico que hay, porque el riesgo se reparte y el aporte, la fortaleza puede ser mucho mayor. Donde uno se estanque puede entrar el otro y a cubrir esos huecos en el camino o esas falencias para poder llegar a mantener el negocio competente siempre. Entonces, a nivel de capital, normalmente, ¿qué nos dice las finanzas? Que del 100% de inversión que yo pueda tener en un negocio, 30% tiene que ser capital propio, recurso propio, y el 70% financiado. En esta parte financiado, ¿por qué? Si yo tengo mis ahorros, he ahorrado 5 años, he ahorrado tanto tiempo y yo puedo ponerlo y no quiero pagar intereses a un banco. Un banco es tedioso. Yo les pregunto a ustedes y que se hagan, que se hagan esta pregunta. Tú tienes tu ahorro que te ha costado 5 años o 10 años poder tener este ahorro, que te has privado de ciertas cosas, ciertos gustos y empiezas a emprender tu negocio y el negocio una vez que arranca, lo que normalmente te dice la teoría es que para tú empezar a tener ingresos tienes que tener una curva de crecimiento durante los 6 primeros meses, donde vas a tener que afrontar tú todo. Entonces, inviertes tus ahorros, empiezas a meter en instalación y esos 6 meses los empiezas a asumir tú, de tu bolsillo. No porque tuviste el capital, tuviste los ahorros. Pero pasó un incendio, no sé, pasó un siniestro, te cerró la SUNAT, sabes que tu producto ya no vende o llegó otra pandemia y tuviste que cerrar tu negocio. Ese dinero va a ser difícil que vuelva y si hay un siniestro es peor porque has sacrificado dinero que
sentimentalmente, también eso hay que evaluar, hay un apego sentimental al dinero que ha llegado de un ahorro de 5 años o 10 años el que tú estás invirtiendo. Pero cuando es un dinero de fuera, de un financiamiento de un banco, el tema de la apreciación es distinta. Hay la facilidad de poder invertir, de poder generar, de poder aportar a los puntos que faltan dentro de mi proyecto, pero si pasa A o B un siniestro, no va a ser el mismo impacto, inclusive hasta psicológicamente eso te puede impactar a ti. Te, te afecta anímicamente, te quita las ganas de seguir emprendiendo y créanme que van a fallar, todo negocio exitoso ha fallado muchas veces. Creo que eso está de más decirlo porque muchos ya lo conocemos, sabemos cómo la historia de los casos de éxito, que tanto han tenido que fallar para estar donde están. Entonces, un poco las recomendaciones también son esas, ¿no? El tema de que cómo puedo empezar yo a aportar. 30% del capital propio, recurso propio, y el 70% financiado. ¿Qué otras cosas más podemos considerar? Aparte de que sea establecer la ruta de éxito, que sea un negocio trampolín, que sea con tema de responsabilidad social o impacto ambiental, y qué es lo que demanda ahora el tema de las bases digitales y luego con Miguel, lo que ya mencioné. Otro punto que yo podría comentar es importante el capital humano. A nivel de emprendedor que soy, que me considero que soy, que he tenido 2 emprendimientos y ahora uno tercero, lo importante acá es el capital humano. ¿Por qué capital humano? Que antes, cuando yo estudiaba, se decía era el trabajador, el empleado, ¿no? El capital humano también es un recurso valioso importante y tener la mano de obra calificada podría brindar una ventana de oportunidad importante al negocio y ese es lo importante, de que si es un negocio que empieza familiarmente, hay que profesionalizarlo, hay que hacer un organigrama donde traigamos a más personas que puedan sumar, que puedan dar valor al negocio. Estas son cosas también importantes. Muchos ven panaderías, muchos ven pequeñas tiendas que las ves así años tras años. ¿Por qué? ¿Qué identifico yo? Se quedó una empresa familiar. Le tuvo miedo tal vez a seguir abriendo. Me siento cómodo, estoy en mi zona de confort. Entonces, son cosas que también debemos de evaluar. La otra parte es las fuerzas del mercado. Es importante entender que la mentalidad del consumidor cambia rápidamente. Eso va a tener que ponernos en una situación un pie adelante donde tenemos que empezar a emprender, empezar a dar proyectos con flexibilidad que nos permitan dar ese cambio, que nos permitan tener una respuesta rápida, pero estar atentos a eso. Si estamos cerca a nuestro consumidor o a nuestro cliente, vamos a saber rápidamente cómo actuar. Pero más allá de ofrecer algo como el caso de Starbucks, un buen café o un postre o el agua, es brindar qué es lo que ellos están buscando en verdad. Que yo cuando pase por mi trabajo me pueda dar una parada y me sienta y me relaje tomando un café, que vea que me siente, que me vea la gente del vidrio, pasando por la calle, por el vidrio. Entonces son situaciones o conductas que nosotros debemos empezar a entender. Son estas cosas las que nos ayudan a entender un poco más el negocio, a saber qué nos lleva adelante, ¿no? Entonces, empezar a evaluar un poco más sobre esto. Pero bueno, yo quería comentarles esta pequeña experiencia que tengo a nivel de empresas, a nivel de cómo que yo evalúo a una empresa corporativa, cuánto vende y cómo es que lo hace y qué tanto puedo ayudar y qué me dicen los indicadores financieros. Pero ese es un tema corporativo. Yo soy 100% actitud de emprendedor y bajo eso también tengo comentarios que decir y feedback que poder dar de acuerdo a mi experiencia. Hay también siempre importante no adentrarse a un negocio que nos pueda, que no somos expertos. O sea, tenemos que tener cierto conocimiento del sector. Muchos negocios que he visto que han caído en el tiempo han sido porque se han metido a negocios que no conocían, que son rentables, pero no eran su especialidad. Ha habido empresas grandes en el Cusco que eran grupos económicos inmensos, inmensos,
que han cometido ese error. Entonces, un poco va alineado también a eso, que debemos adentrarnos en materias o en necesidades del público, las demandas que nosotros podemos llegar a cumplir y a satisfacer. Conocer nuestra capacidad de atención, cómo podemos, cómo somos capaces de atender eso, ¿no? Y esto va a tener un montón de pruebas, un montón de errores. Si, no sé si habrán leído el caso, por ejemplo, hubo un niño que ganó el concurso de la National Geographic por una galleta, Nutriache creo que se llama, del hierro que combate la anemia. Un poco leyendo el caso, ustedes van a empezar a entender la realidad y esta persona para poder tener el éxito o la llegada que ha tenido, él comenta que para llegar a la receta perfecta ha tenido que rehacer la receta 300 veces. Eso determina tiempo, eso es voltear con un especialista, con un nutricionista, con un médico, ver la tabla nutricional, qué estoy obviando, qué me está faltando, ok, ya cumplí, pero el sabor no pega, qué más estoy viendo, ok, ya sé qué hacer, sé hacer galletas, oye, pero no me sale la contextura de la galleta, ¿no? A mí me gusta un sabor un poco crujiente, la galleta, esas cosas, estudiar también esa necesidad, sabes que no puedo llegar a tener eso porque no tengo la maquinaria, no tengo la instalación. ¿Qué puedo empezar a hacer? No sé, muffins que puedan ayudar, que tengan el componente nutricional, la tabla, que puedan empezar a tener esta pegada. Entonces, son cosas que se van viendo, el tema, hay varias oportunidades de negocio, hay varios proyectos en los que se puede empezar a atender, pero son casos que se revisan uno a uno, son casos que no son iguales uno al otro. Lo que sí podemos empezar a entender que todos se evalúan de la misma manera. Todos los evaluamos de acuerdo al capital que invertimos, al recurso que tenemos y a cómo proyectamos vender. Entonces, nosotros sí podemos tener esa misma mirada a nivel de cualquier proyecto que sea. Entonces, esto también les va a dar a ustedes ser conscientes de esto, les va a dar las herramientas para poder estar un paso adelante y empezar a saber qué es lo que se necesita, ¿no? A nivel de materia, a nivel de esto, yo a nivel de pregrado poco conocía, pero otras universidades ya estaban mucho mejor preparadas que las universidades de provincia. Entonces, también tener en cuenta esos drivers, la competencia es fuerte, otras universidades están más, y a tener esa oportunidad de conversatorio, de poder explayarte con otras personas, de que sea en verdad un ida y vuelta, ayuda a tener una idea del mercado, ayuda a tener una idea de tu competencia y a estar preparado, ¿no? No reaccionar tan tarde. Entonces, esto es un poco de lo que quería comentarles, es un poco cerrar las puertas, mi motivación hacia el lado de emprender, de que puedan generar ustedes ese valor adicional a la sociedad, tener un modelo de negocio que les pueda servir y que puedan tener esa oportunidad y ser flexibles y susceptibles y que tengan, perdón, la cordura o el carácter para poder decir, oye, si esto no va, tengo que cambiar rápido el negocio, tengo que ver otra manera. El error está permitido, pero tengo que resolverlo rápido. A todos los emprendedores les ha costado mucho, pero si ustedes, siendo profesionales, estudiando y combinando sus habilidades, sus skills con otras personas de distintas especialidades, pueden lograr más. Muchos emprendedores no tienen esa habilidad, han crecido a través del error, ¿no? Han tenido que perder mucho y hay mucho potencial ahí, pero ustedes pueden empezar, eso es lo que nos da los estudios, empezar a complementarlo, empezar a ver mayores oportunidades y las metodologías que hay. A nivel de proyectos es grande, existen inclusive capacitaciones, certificaciones que los brinda el PMI, el PMO, que es el Project Management Institute, que es en verdad, inclusive es una metodología única y, o sea, escrita en piedra que se tiene que seguir, sino son condiciones que se tienen que se tienen que amoldar a distintos negocios. Entonces, como digo, ¿no? Todos los casos de empresas se tienen que ver en el uno a uno. Se tienen que empezar a ver esos temas para poder empezar a crecer. Pero ustedes ya pueden ir viendo qué es lo que necesita el mercado, dónde está su público objetivo está acá, está en Cusco, está en Arequipa, está en Lima,
¿Dónde está esa clientela que necesito? ¿Dónde está la gente con capacidad de adquisición? ¿Es un producto fácil de adquirir? No. ¿Tengo competidores? Sí, no. Hay mucha competencia, tengo que voltear, ver otro negocio. Tengo el dinero, ok, ya encontré mi modelo ideal, tengo el capital, ok, ya sé qué puedo hacer. Tengo que empezar a cotizar con los bancos, cuánto me pueden financiar. Inicialmente van a tener que sacar un crédito a nombre personal porque no tienen una empresa, no hay un historial que un banco pueda revisar. Entonces, esto también les va a ayudar a que ustedes volteen y digan a nombre personal, yo ya soy dueño, yo ya soy un accionista. Entonces, yo voy a poder agarrar como accionista y empezar como esto es un aporte, digamos, ¿no? Que se va a considerar para mi negocio. Entonces, esto va a empezar a que se arranque. Y también importante, hay otras cosas que ustedes pueden empezar a ingresar a ver, que son ya más específicos, que tú llegas con tu caso, yo tengo esta propuesta, esto es lo que quiero mostrar, esto es lo que quiero implementar a diferentes, son como organizaciones de estudios, círculos de estudios, como hay uno que se llama Scala, que el concurso es monetizado, les invito a que revisen la web, es Scala, así se llama, y esto al final tiene una llegada ya para la parte final, tiene una asesoría orientada por estudiantes de posgrado, donde ven el negocio, ya leen el caso, qué es lo que vendes, qué es lo que haces, cómo lo haces y cómo vas a llegar, y empezar solamente a limar cositas, ¿no? Entonces nosotros prácticamente ayudamos a terminar de definir. Yo actualmente estoy en ese programa, a mí me llegan los casos, evalúo y recién ahí viendo bien cuál es el negocio puntual que vas a hacer, qué tantas mejoras se pueden implementar. O tal vez tu negocio ya está bien y solo hablemos de qué más vas a hacer en adelante, ¿no? Entonces, esto es una oportunidad que este grupo de estudios brinda. Es importante tener este intercambio para poder un poco conocer la realidad del mercado competitivo, ¿no? Entonces, bueno, no quiero entrar a más cosas que tal vez siento que pueda abordar. No quiero cansarlos ni meterles algunas cosas que tampoco no puedan entender bien hoy por hoy, pero sí comentarles la realidad, ¿no? Entonces, eso es, chicos. Yo quería comentar un poco de qué es el tema de gestión de proyectos a un nivel más numérico, más de finanzas, ¿no? Más a cómo estoy y a cómo va. Bueno, es eso, chicos. Bien, muchas gracias, Brian. De verdad, yo creo que siempre es aprender cosas nuevas, cosas que quizás nos saquen de nuestra zona de confort, de nuestra caja, de nuestra burbuja. Y yo creo que tú de verdad has sabido explicar y nos has ayudado a cumplir dicho objetivo, ¿no? Te comento también que nos han hecho algunas preguntas muy interesantes. Y la primera viene de eh, Judith Ramírez, que nos dice, en el caso que una MIPE o una PAIM, ¿no? No cuente con estados financieros, ¿esto afecta el que puedan acceder a un crédito? Eh, no, o sea, ¿qué pasa? Que para tú tener una pyme, que este es el mercado de empresas más grande que hay, es otra manera de evaluación. Esto que estoy presentando es una empresa un poco más formalizada, está ya constituida, tiene un nombre en el mercado, entonces es una diferente evaluación y por ende también puedes acceder a un mayor préstamo. Pero cuando es una pyme, siempre hay que tener un orden interno más allá de que la SUNAT no te lo exija. Esto que ven acá es una información descargada de la SUNAT. Son estados financieros que la empresa declara a la SUNAT, pero a veces por ser pyme están exonerados de esto. Pero uno como empresa, uno como profesional ya debería tener estados financieros internos que te permita tener cuánto ingresa y cuánto sale. Entonces, a nivel de poder tú acceder, si hay otros drivers de evaluación, no te evalúan tanto numéricamente, sino más cualitativamente. El 80% de la evaluación que te harían va a ser cualitativo y con eso van a determinar qué tan bien te va. Obviamente es importante considerar que como eres una empresa que recién está saliendo, también fríamente te van a decir, así como llegaste, así te puedes ir. El siguiente año tu empresa mañana más tarde no puede estar. Puede pasar algo y como no tienes
la estructura o la espalda de una empresa más grande, es fácil que un competidor más grande te saque el mercado y tú tengas que cerrar la empresa, bajarla de oficio. Entonces, ¿cómo es que se cubren los bancos a través de esto? De esta evaluación es, la manera en que se cubre el banco es con el interés. Mientras más riesgosa sea tu empresa, la tasa de interés va a ser mayor. Una empresa más grande, con mayor fortaleza, da una mayor seguridad a las instituciones financieras y te brindan una tasa de interés mucho más competitiva. Y pónganse ustedes casos más arriba. Empresas del grupo Brescia, del grupo Romero, que venga Gloria y te pide un crédito. Tú conoces a Gloria, es una empresa grande, con llegada nacional, con un producto de consumo masivo, todos consumen el tema de la leche, entonces es un mercado que difícilmente se va a caer, es una empresa que difícilmente se va a caer. Entonces también la tasa de interés que va a tener va a ser mucho más pegada porque el riesgo que representa es menos, ¿no? Entonces, esto va a ayudar a que te tengas una idea cómo te va a medir, cómo te va a calificar el banco. Pero importante, si tú demuestras un orden como MIPE, va a ayudar a que el banco tenga confianza y saber que esta empresa no es tan chicha como parece ser, sino esta empresa está más ordenada y el cliente, y el empresario la tiene clara. Entonces, sí puedes acceder a un crédito, pero tienes que considerar de dónde vienes, a dónde vas, cómo te va a ver el banco y qué también tú qué tanto vas a asumir por ese gasto financiero, ¿no? Perfecto. Ahora, mira, tú mencionaste sobre el capital humano y Frank Peralta nos pregunta si por capital humano te refieres al esfuerzo o qué factores o quiénes se encuentran dentro del capital humano. Ya, el capital humano me refiero al personal capacitado que pueda brindar esa herramienta adicional, ese skill que la empresa necesita, empezar a ser muy aparte de que uno vaya con un cartón, yo soy tal y tengo tal estudio, dejar de ser un trabajador de línea. Creo que las empresas grandes te van a pedir eso, que no seas un trabajador de línea, ¿no? Que qué adicional tú puedes hacer para sumar valor, que seas un crítico para la empresa, que si tú llegas a trabajar y veas cómo es el proceso, digas, oye, creo que puedo mejorar esto, creo que puedo ayudar en ciertas partes. Entonces, esto es valorado. Ese es el nivel de una entrevista de trabajo que te va a ti poder permitir en de que sí, soy de marketing, tengo tal formación y tengo tal estudio complementario, pero ¿dónde está tu actitud? ¿No? Entonces, son cosas que tienen que ir de la mano. Tu preparación, ese currículum que va a decir, y yo puedo hacer tal cosa, pero la actitud también es importante. Sin actitud, si eres ese trabajador de línea, no vas a sumar, no eres ese capital humano que yo necesito. Entonces, son una de las cosas que también tienen que considerar. Wow, no, de verdad muy, muy interesante lo que dices, que más que habilidades o cualquier currículo, ¿no? La actitud vale mucho. Ahora, Exacto. nos hicieron una tercera pregunta por Ujú. parte de Alejandra Silva y nos dice, ¿qué factores influyen en las estimaciones de los requisitos de tiempo de un proyecto? Ya, en verdad, un proyecto depende de la magnitud, depende del alcance y el apetito que quieras tener. Mientras mayor sea tu apetito y el alcance que quieras lograr, el tiempo invertido va a ser mayor. Hay proyectos, la parte de la evaluación de un proyecto que puede durarte 5 o 10 años, ¿no? Porque requiere mayor inversión, estudio técnico, evaluación, revisión tras revisión, y esto va a tener un avance porque vas a tener tú que crear algo desde cero. En cambio, si yo les digo ahorita, empiecen a ver una necesidad del mercado, algo que necesiten este negocio trampolín, que algo que sea pequeño y lo puedan replicar rápido, eso no va a requerir tal vez tanto tiempo con una empresa corporativa mucho más grande. Va a ser algo más fácil y tienen que empezarlo así, por lo fácil. Y en verdad es un tema de prueba y error. Van a tener que empezar a ver y consultar. ¿Qué es lo que quiero hacer? Quiero sacar mis bolsas reciclables.
¿Quién hace eso acá en Cusco? ¿Quién hace eso o dónde lo hacen? Voy y tengo que voltear con esa empresa y un poco llenarme ese feedback. ¿Cómo puedo empezar? Entonces es voltear con el estilo del modelo de negocio que quieras, tienes que voltear con ese especialista en esa parte y que te vaya dando ese lineamiento y los tiempos que vas a necesitar. Ahí vas a saber tangiblemente qué es lo que necesitas y tú vas a dimensionar el tiempo que te va a requerir hacer todo eso. Va a depender mucho también de tu velocidad. Claro, gracias. Bueno, paso con la cuarta pregunta, que es de Diego Guerra. Diego Guerra nos pregunta, ¿cuáles son las funciones y responsabilidades de un gestor de proyectos para que haya éxito en su trabajo, ¿no? Ya, em, como dije, las preguntas están buenas, es parte de la curiosidad y eso es lo importante. ¿Qué le digo a Diego? En verdad, depende, gestor, de qué parte específica del proyecto eres. ¿Me entiendes? O sea, tú tienes que ver qué parte exclusiva vas a ver de la operatividad del modelo de negocio. Voy a ver la parte de manufactura, la parte de costos, la parte financiera, la parte operativa. Voy a ser el líder de la parte de marketing. Entonces, son especialidades tan puntuales que tienes que empezar a verlo así. Todo trabajo de ahora se trabaja por células. Tienes que empezar a entender eso. Y más adelante lo que te va a dar el fogueo, lo que te va a dar la cancha, que tú vayas a una empresa, es empezar a ver un poco más cómo se maneja esto y cómo es que maneja un gerente a distintos líderes de equipo, que este líder maneja con su célula. Entonces, depende del área que estés trabajando, depende de las responsabilidades, depende de la meta que tenga la empresa para contigo y eso va a determinar un poco el alcance de la responsabilidad. Es importante que cuando tú vayas a un trabajo, sentarte y preguntar cuáles son los objetivos de la empresa. Buena pregunta. Los objetivos son hacer esto, hacer esto, hacer esto. Ok, en cuánto tiempo necesitas hacer esto y con qué recursos voy a contar yo? Ah, ya sabes que, compadre, tienes tales recursos o de verdad la empresa recién va a ver este proyecto y no tiene esos recursos, tú te vas a encargar de eso. Por eso te estoy contratando a ti. Tú eres ese profesional que me va a ayudar a lograr esto. Entonces, son diferentes los alcances del proyecto que te van a asignar a ti. Y vas a tener un equipo, vas a tener recursos, tiempos, dinero, momentos de prueba. También te van a dar esa facilidad, pero es importante que tú llegando te sientes y preguntes cuáles son los objetivos y a qué plazo lo quieres trabajar, ¿no? Entonces, eso es lo que tú tienes que empezar. Y más allá de decir, yo sé hacer esto, voy a tratar de entender, es ser frontal y preguntar, ¿no? Al empleador, ¿qué es lo que se necesita hacer? Entonces, va un poco más allá de eso, es preguntar. Claro, entender primeramente los objetivos, los propósitos que se tienen, ¿no? Como empresa. Ujú. Luego, bueno, pasamos a la siguiente pregunta, que es de Elvandrea Toledo. ¿Cuáles consideras que son las principales causas de un proyecto fallido? Mm, ya, un proyecto fallido pueden ser varias cosas. Puede ser el tema de que no dimensionaste bien el presupuesto, no tuviste la gente capacitada, no supiste dimensionar qué quiere tu público consumidor. En verdad se puede depender de bastantes cosas, ¿no? Hasta la más mínima puede hacer que tengas un reproceso en el avance de tu tarea y ese proyecto no termine a cumplirse en el tiempo establecido. Entonces, en verdad es el día a día te lo va a demostrar y según el tipo de empresa en la que estés, es bien potente la pregunta y hay cosas que sí, son bastantes aristas que hay que ver en el negocio. Como dije, proyectos hay cantidad, infinidad y cada uno es muy distinto al otro. Entonces, puede pasar por bastantes cosas que un proyecto no cumple su objetivo, ¿no? Claro, depende, ¿no? También de qué tipo de proyecto sea. Ahora, vamos con la siguiente pregunta, que es de, bueno, la penúltima pregunta, que es de SEGA, que es el Círculo de Estudios de Gestión Administrativa de la Andina también. Y nos pregunta que, bueno, tú mencionaste que es mejor recurrir a un crédito en lugar de
ahorrar y utilizar ese ahorro. Entonces, en ese sentido, la pregunta que nos hacen es, ¿cuánto sugieres que debe una empresa prestarse de un banco respecto a todo el dinero utilizado en su proyecto? ¿Estaría bien acceder al total de crédito necesario para el proyecto o estaría bien utilizar ese dinero ahorrado? Ya, primero me preguntó sobre cuánto. Yo te diría, ¿qué es lo que quieres lograr? O sea, qué es lo que vas a hacer? Yo quiero, pongamos, quiero abrir, no sé, una cafetería con comida saludable, quequitos sin azúcar, ¿no? Entonces, ¿qué necesito? Necesito mi local, necesito las mesas, necesito mi maquinaria, necesito el personal. Y tú dimensionar cuánto te va a costar eso durante los 6 primeros meses, donde el periodo de arranque y los 6 primeros meses donde en teoría vas a tener tu curva, asumiendo que tú ya conoces el mercado, asumiendo que tú conoces la necesidad y conoces lo que vas a vender. Entonces, de eso tú tienes que costear, tú tienes que salir al mercado y preguntar cuánto cuesta esto, cuánto cuesta lo otro, empezar a revisar qué es lo que te va a costar y también cuánto es lo que tú vas a pagar. Yo voy a pagar de servicios como emprendedor, voy a pagar el alquiler, voy a pagar la luz, el agua, los sueldos a X cantidad de personas. Tal vez no me lo pague a mí porque yo como accionista o como dueño estoy dispuesto a no recibir la ganancia durante los 6 primeros meses, pero sí a los demás con tal de que impulsar el negocio. Eso también es un tema de responsabilidad. Tú como accionista no puedes agarrar y llevarte todo, o no, yo sí tengo que ganar, ¿me entiendes? Un poco también hay que ser flexible en esa parte y también importante tú como dueño ponerte un sueldo. La empresa va a tener su ganancia. Tienes que tener en cuenta que es la ganancia de la empresa. Tú tienes tu sueldo como dueño. Hay que separar esas dos cosas. Y lo que gane la empresa, oye, ¿qué me queda esto? Esto ya me puede servir para no financiarme para la siguiente, sino ya me sirve para capitalizar algo. Entonces, depende cuánto me voy a prestar, va más de la mano a qué tanto quieres llegar a ser tú, qué necesitas, tienes que salir y preguntar. Luego el otro, si necesito financiarme no el 70, sino el 100%. En verdad, no creo que tenga el 100%, ¿no? También cuando el banco evalúa, te pide un poco trata de medir la responsabilidad del empresario. Es decir, quieres 100,000, ya, pero tú cuánto vas a poner de cuota inicial. Igual lo hacen para tu casa, para tu crédito hipotecario, varias cosas. Te preguntan también con cuánto tú vas a aportar del total que necesitas para medir tu responsabilidad, porque difícilmente te van a dar el 100% de algo. Las empresas más grandes siempre ponen un inicial para empezar a arrancar algo. Eso demuestra de que tengo el dinero suficiente como para tener ese capital de trabajo, esa fluidez de entrar y salir. Yo tengo ese dinero, pero necesito mucho más. Entonces yo tengo ese necesario y ese necesario es un 30%, un 20%, tal vez un 50%, y necesito que me completes el otro 50%. Entonces sí tiene que ir un poco en la mano de que ya conocer cómo es que te van a evaluar los bancos y cómo te van a empezar a medir a nivel de responsabilidad. Esos son uno de los puntos que vas a tener que ver. Y sí, a nivel de ahorros, sí va de la mano con lo que dije, ¿no? La cuota inicial es ponerte el 30, lo que hayas capitalizado y según tu negocio va a ir creciendo, vas a tener una ganancia como empresa que para la siguiente tal vez no vas a necesitar financiarte un 70, sino solamente un 50. O tal vez sí, vas a necesitar financiarse más porque tu negocio creció más. Tu negocio necesita ese crecimiento, esa expansión, entonces va a ir un poco alineado con eso, ¿no? Es cómo te va a mirar el banco, siempre tratar de manejar esa estructura, conocer que tú tienes tu sueldo, cuánto es lo que vas a pagar durante los 6 primeros meses de prueba y error que vas a tener, y en base a esa dimensión, tú vas a tener que buscar un banco y decir, necesito X monto, ¿no? Eso es un poco el modelo que tienes que hacer. Entiendo. Entonces, ahora, yendo un poco, bueno, te hice una pregunta, ¿no? De que hablamos de causas de proyectos fallidos, pero vamos al otro lado, a la otra cara de la moneda, ¿no? Que es saber, ¿no? Que nos pregunta Daniel Paulo, ¿cómo podría yo saber que mi gestión de proyecto está funcionando, está marchando bien? Buenazo.
Yo para saber si mi proyecto tuvo el éxito que estoy queriendo, es cuando tú propongas lo que vas a hacer, a ti te van a pedir tentativamente cuál es el alcance que vas a lograr con tu proyecto. Ok, yo voy a lanzar mi alimento que combate la anemia en el Cusco. En el Cusco es uno de los lugares que más sufre de anemia infantil. Lugares como Paucartambo, Canchis, bueno, todas estas provincias alejadas, poblados menores, sufren de anemia infantil. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Mi proyecto es brindar este alimento que complemente, es un superalimento. ¿A cuánto vas a llegar y cuánto vas a vender? Tienes que tú ponerte esa proyección en el camino. Tienes que ponerte eso de que voy a vender 200 galletas y las 200 galletas me van a costar 2 soles el paquete. Estas galletas se sirven para complementar la alimentación de todo un día. Tú también como parte de marketing tienes que empezar a vender eso. Te ayuda, es un rico sabor, viene con tus personajes favoritos de la tele, te va a ayudar a que te concentres en el colegio. Quieres ser el mejor jugador de fútbol como la Paula, esta galleta te da las energías. ¿Me entiendes? Ustedes como especialistas en marketing tienen que empezar a ver eso. Entonces, tú cuando vas a empezar a estudiar tu proyecto y tu alcance, tu cobertura de lo que vas a vender, ese es lo que, ok, esto va a pasar el siguiente año, ¿cómo estoy empezando ahora? Y al finalizar el año, con toda la estrategia que hayan establecido, marketing, penetración, van a poder entender si en verdad yo puedo lograr mi objetivo, ¿no? Y obviamente hay que hacer revisiones no anuales, sino trimestrales. ¿Cómo está yendo? Estamos a ver, si yo tenía que crecer un 100% o un 50% en ventas, tengo que prorratear ese 100% a lo largo del año. Ok, tenía que crecer 25, 25, 25, 25. Reviso de enero a marzo. Ya cumplí siquiera mi curva de crecimiento a marzo, voy bien. Si no voy bien, tengo que ser flexible y empezar a cambiar el modelo de negocio. Tengo que reactivar, hacer otra cosa, eso no está funcionando. Y a eso me refiero, encontrar tu ruta de éxito, ¿no? Entonces, los estados financieros, lo que estamos viendo, te va a ayudar a darte cuenta si en verdad lo que estás haciendo está bien. Porque todo lo que tú te has planeado, todo lo que tú has hecho, esa estructura, este modelo, si conversa con las ventas que tú te has proyectado, es un indicador que tú estás yendo bien. Estás yendo en el camino, estás cumpliendo con lo que estabas diciendo. Y eso también te va a chocar. Tú vas a tener una responsabilidad, estás agarrando un presupuesto que te lo están asignando a ti para que cumplas esto. Entonces, hay que tener un esquema muy bien trabajado, el cual pueda tener esta llegada. Cuando por ejemplo, en mi caso, para hacer el proyecto que estoy haciendo, aún sigo en etapa de evaluación y ya voy un poco más de 6 meses y me falta tal vez otros 6 meses para recién empezar a arrancar. Y una vez que tenga mi proyecto ya totalmente hecho, me va a tocar recién salir a la calle y ver ya quién me puede comprar mi proyecto. Entonces va a demorar y va a ver cuánto puedo llegar a vender. Son cositas que tienen que empezar a madurar ya, ¿verdad? A investigar. La idea es investigar qué es lo que quieres hacer, cuánto compran y qué es lo que tú vas a hacer. ¿Vas a vender más de lo que ya compra el mercado actualmente? También manejar esas variables de la demanda del mercado actualmente. Entiendo. Bueno, ahora sí, y ya tenemos una última pregunta para tampoco dilatar tanto el tiempo. Y es de parte de Janet del Alba, que nos dice, si yo teniendo mi empresa empiezo a realizar muchos préstamos y a gastar más de lo que se debe, ¿qué problemas produce todo esto? A la larga y al corto plazo y a la larga también, ¿no? Ya, lo primero que vas a afectar va a ser tu negocio. O sea, lo primero que va a impactar va a ser la fluidez de ese capital de trabajo que tú necesitas. Si empiezas a endeudarte más, empezaste a invertir en más proyectos de los que no sabías que en verdad, oye, en verdad se necesita este proyecto en el mercado. En verdad estoy dimensionando bien la necesidad. Creo que no es necesario que invierta 100, solo puedo invertir 20. Entonces, cuando tú cometes estos errores de apreciación y de falta de estudio, porque es eso, es una falta de estudio del mercado, te endeudas más, los primeros que sufren van a ser tu empresa, no vas a poder evidentemente cumplir tus obligaciones corrientes, tu personal, gastos fijos, variables, alquileres, agua, luz, etc.
Y a nivel externo, eso va a ser interno, y a nivel externo, los bancos te van a empezar a deteriorar la calificación financiera. Es importante que ustedes sean detectables ante el sistema. Empezar a tener deuda con bancos, ser una persona que tiene este historial, que en deuda es buen pagador, ha tenido tales créditos. Entonces, eso también te determina a ti para una siguiente evaluación si esta persona ha cumplido con sus pagos. Entonces, si tú dejas de pagar, para una próxima no vas a ser candidato. En verdad, vas a tener una cruz que te puede, que si es muy fuerte tu deuda y es muy fuerte tu, o sea, y no tienes como que una manera de responder al banco de llegar a una negociación de pago, y simplemente ignoras esta obligación, tu calificación va a caer, va a deteriorarse y mañana más adelante no vas a poder sacar el crédito que necesitas, ¿no? Entonces hay el tema interno, el impacto interno y el impacto externo, el cómo te van a ver los bancos. Recuerda que tienes que empezar a generarte un historial y tiene que ser un historial bueno. Si tú eres una persona que nunca se ha endeudado y yo mañana más tarde voy al banco, necesito esta plata, mira mi empresa vende bien, el banco va a ver y va a decir, oye, esta persona nunca ha tenido deuda. No sé si paga bien o paga mal. Entonces, no tengo como las herramientas de cómo yo prestarte algo. Entonces, tienes que empezar a generar eso de poquitos y demostrar que eres un buen cliente para el banco y eres un prospecto atractivo, ¿no? Eres un riesgo sano para ellos. Entonces, eres candidato a más préstamos. El banco, recuerden que a ver, parte de tu crecimiento importante y tienes que considerar de verdad crucial para tu negocio, es importante apalancarse. Apalancarse es endeudarse, porque tú necesitas del apalancamiento para comprar ese carro que necesitas para distribuir tu producto, para alquilar ese local que necesitas para mostrar tu producto. El apalancamiento es bueno, tener un apalancamiento sano, y eso recuerda que es un costo. ¿Qué quiere decir? Que tú estás pagando por algo, pero eso va a tener un retorno. Va a tener retorno más el valor agregado que tú le estás brindando. Entonces hay que empezar a generar ese historial y ser una persona jurídica o persona natural detectable para el sistema. Son cosas que te van a ayudar para cuando quieras emprender. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Brian, bueno, ya hemos finalizado la ronda de preguntas y creo que ha sido muy puntual de manera general, ha sido muy enriquecedora, muy nutritiva la información que nos estás o nos has podido brindar a lo largo de este tiempo. Y es algo que conversábamos, ¿no? Por interno tú y yo, de qué más o menos cómo podríamos, o cómo podrías exponer, ¿no? A la gente de marketing o incluso para otras carreras, de modo que les sirva, ¿no? Y creo que se ha logrado el objetivo. Y bueno, te agradezco nuevamente por haber separado tiempo para estar aquí con nosotros y esperamos incluso seguir en contacto y contar contigo para siguientes ocasiones. No, Jeremy, gracias a todos los presentes también. Esto yo lo veo como una oportunidad muy importante de poder conversar, dialogar no solo conmigo, sino con más personas, más cosas que alguno va a ser el interés del otro adentrarse en ciertas cosas. A mí me interesa más lo otro que esto, pero necesitas exposición, necesitas tener ese espacio para hacerlo. Y yo como estudiante, yo no lo tenía. Entonces, y tú necesitas ver, y cuando sales al trabajo, a la cancha, eso te cuesta. Te cuesta porque tienes que empezar a llegar y a sumar. Entonces, tener esa ventana de oportunidad de poder conversar con más gente es importante. Ahorita es un tema ok, es un proyecto estudiantil, estamos conociendo, y es ambicioso todo el tema y no le quito mérito a nada, en verdad. Es todo muy potente lo que se está haciendo. La idea es empezar a conocer desde la parte más general y empezar a escalonar un poquito más específico qué necesitamos. Como le dije, yo veo aparte, soy un asesor de centro, pero para emprendedores, pero ya a mí me traen su caso específico. Me traen, yo tengo esta empresa de marketing. Yo antes vendía a nivel de físico, tenía mis tarjetas, vendía así, pero ya todo el tema ha cambiado, ahora es marketing digital. ¿Cómo es que puedo hacer?
tengo esta instalación, tengo esta capacidad, estos son mis clientes y esto es lo que puedo hacer. Entonces, yo ya tengo un caso que evaluar. Entonces, para mí es mucho más fácil ser puntual y aconsejar. Entonces, si para una próxima oportunidad, si se da, ¿no? Si se da eso, claro, trabajarlo de una manera más específica, inclusive yo puedo acompañar o brindar también dentro de la misma exposición a otras personas de otras áreas. Ya le había comentado a Jeremy también, hay otra persona que es jefa de proyectos en Totus, que ve todo el tema logístico de un retail. Entonces, oye, ¿cómo es que trabaja un retail? ¿Cómo es que trabaja un supermercado grande? ¿Qué es lo que hace ahora? Está vendiendo como Rappi, está vendiendo a nivel digital, por celular. ¿Cómo es que empezó a hacerlo? ¿Qué es lo que evaluó? ¿Qué es lo que evalúa al poner los productos en la góndola? ¿Cómo muestra? ¿Cada cuánto rota? Entonces, ese nivel de exposición también con otras áreas ayuda. Entonces, te va a empezar a ayuda que tú puedas entender cómo como marketing yo puedo entrar y reforzar esta parte. Entonces, si yo conozco la necesidad de otra especialidad, ya puedo empezar a trabajar en algo. Hay un modelo en que puedo empezar a ver. Entonces, sí, claro, si hay una siguiente oportunidad de que esto crezca, de que esto sea, tenga llegada a mayores profesionales, yo también invitaría a gente que sé que les va a ayudar. Es importante que tengan esto para poder empezar a crecer y ustedes se vayan identificando cuál va a ser mi próximo camino, en qué me quiero especializar, ¿no? Entonces, nada, Jeremy, yo agradecido con todo el grupo, en verdad, toda la coordinación, tu profesor Andy, gracias a todos por la oportunidad. Esto para mí también es nuevo, es un conversatorio a un grupo de estudiantes. Yo lo hago un poquito más puntual, más específico, empresa por empresa. Como digo, como dije, veo el caso uno a uno, pero para mí esta es una oportunidad de aprendizaje también. Entonces, nada, yo espero que todo esto siga. Felicitaciones a todos los presentes que han tomado la decisión de estar acá, de escuchar y empezar a preocuparse un poco qué es lo que voy a hacer más adelante. Muy aparte de lo que yo vaya a decir, con todas las reuniones que se vienen, es la curiosidad de uno va a ayudar a que pueda definirme qué voy a hacer más adelante, en qué sector, en qué empresa voy a querer trabajar y si en verdad estoy yendo bien o soy un trabajador de línea, ¿no? Eso es un poco de la idea. Perfecto, y de eso se trata, ¿no? De aprender uno del otro, como dices, es nueva experiencia también para ti, así también para nosotros. Entonces, te despido nuevamente, cordialmente, Brian. Muchas gracias otra vez, reitero, por tu tiempo, porque es algo muy valioso en estos días, ¿no? Estás cordialmente despedido. Gracias, gracias Jeremy, gracias a todos y nada chicos, un abrazo virtual, no los vi todos cámaras apagadas, parecía una sesión de espiritismo, de verdad. O sea, están ahí, pero bueno, ojalá que les haya ayudado. He ido con las mejores de las ganas e intenciones y si se da, obviamente estoy feliz de volver a participar. Nada, gracias chicos, gracias Jeremy, gracias a todos ustedes también. Y bien, para todos los que nos están viendo a través de Facebook, hemos concluido ya con lo planificado para el día de hoy. Me despido cordialmente con todos ustedes y bueno, comentarles también que vamos a seguir continuando realizando transmisiones las 2 semanas que vienen, el día jueves también, así que todos atentos, no se lo pueden perder. Chao, chao.